¿Quieres agradar a Cristo? Sumérgete en María. Reflexiones mariológicas que te llevarán de manera segura al corazón de Dios. María, la hija predilecta del Padre. Una invitación especial de Radio María de Colombia para conocer profundamente a la Madre de Dios. Un saludo muy especial para todos los devotos, amantes de la Santísima Virgen que se reúnen en torno de este programa, su programa, el programa de la Santísima Virgen, María, la hija predilecta del Padre. Un agradecimiento muy especial a Radio María y al Padre Germán por darnos este espacio en el cual podemos manifestar al mundo las grandezas de esta mujer, que es la criatura más excelsa, el regalo más precioso que Dios ha entregado a la humanidad. Aquella criatura que, como bien dice San Luis María Griñón de Montfort, agotó la imaginación de Dios. En esas grandezas nos estamos sumergiendo y hemos comenzado ya con varios programas intentando, intentando justificar el nombre de nuestro programa, María, hija predilecta del Padre. Y digo intentando porque hay tanto para decir de Nuestra Señora. Ya repetíamos aquí las palabras de San Bernardo de Claraval. De María nunquam satis. Nunca vamos a quedar satisfechos, nunca vamos a llegar a completar una visión de la Santísima Virgen, a no ser las luces maravillosas que vamos a recibir en la eternidad, que Dios nos permita tener esa gloria. Bueno, sin más preámbulos, un saludo muy especial a mis dos compañeros de trabajo en esta mesa de Mariología, Orlando y Ramón. Gracias, Camilo. Seguimos significando la alegría, ojalá mostráramos la alegría que tenemos nosotros en este encuentro de tener como centro de nuestra atención, de nuestra reflexión, la Santísima Virgen María, la hija predilecta del Padre. Nosotros queremos dar elementos para que a partir de ellos oyentes y más oyentes tomen la Santísima Virgen María como medio de salvación, porque a través de ella vino el Salvador y ella se convierte en medio de salvación, mediadora de todas las gracias. Siempre estaremos contentos, muy contentos, hablando de la Madre de Dios. Bien, Camilo, muchas gracias. Realmente nosotros pues estamos muy contentos de participar en este programa. Ahora, no podemos decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque el programa, dado que la Radio María es internacional y dado que también este espacio en algunos momentos la emisora puede repetirlo, pues se escucha en diferentes horarios del día o de la noche, por lo tanto es atemporal. Camilo Andrés, nos gustaría que nos hicieras un preanuncio del contexto de hoy, del tema de hoy, por favor. Sí, Camilo, sí, es decir, qué buena la palabra síntesis, porque nos cierra, pero al cerrarnos nos abrimos porque ya hemos dicho, quien quiere hablar de la Virgen necesita vidas y vidas y vidas. Adelante, Camilo. Pues sí, cada programa que estamos con ustedes nos damos cuenta de una nueva página maravillosa que abrimos en ese libro llamado María, la hija predilecta del Padre. Y el día de hoy nos vamos a meditar, a trabajar, a meditar y a estudiar también unas palabras claves en la vida de la Santísima Virgen que están muy relacionadas con su vocación. Primero, madre. La palabra madre, el vínculo maternal entre la Santísima Virgen y nuestro Señor Jesucristo. Y después, un concepto utilizado varias veces en la Escritura y que tiene un realce muy especial a la hora de articularlo con la Santísima Virgen, con su vocación mesiánica, y es el de mujer, que nuestro Señor la llama de mujer.
Y por último, esclava. Madre. Ese sería el eje del programa. Madre, sí señor. Madre, mujer y esclava. Es decir, unas atribuciones, no, unas propiedades que se exige hablar de la persona. ¿De la persona de quién? De la Virgen María. ¿Cómo qué? Como mujer. Hay que hablar como mujer. Como más, como hija predilecta del Padre, como madre. Designación, escogencia de Dios como madre. Y luego, entre las respuestas que la Santísima Virgen María en el transcurso, tenemos la palabra esclava. Esclava, que hace relación. En la antesala de la grabación mencionaron ustedes, refiriéndose a María, mujer amada. Mujer amada. Sí, vamos a llegar a eso. Vamos a tocar eso. Vamos a tocar eso. Y que sí. queda también como degustación, yo diría que queda como degustación para lo que después vamos a trabajar, porque imposible que en este programa nosotros agotemos lo que podemos relacionar de la Santísima Virgen como madre, como mujer y como esclava. Pero comencemos con lo que Juan Pablo II nos da de pistas, que yo no sé, pero cada que yo leo algo, y ya lo hemos leído y releído, y esto es una cosa maravillosa. Comienza San Juan Pablo II citando a Marcos en el capítulo 14, versículo 36, y nos va a decir San Juan Pablo II, nos recuerda, cuando nuestro Señor Jesucristo se dirige al Padre y le dice, Abba, papá. Cuando yo tengo la posibilidad de decir, este es mi hijo, auténticamente mi hijo, es porque ese hijo debe por lo menos de cumplir un requisito, participar de mi naturaleza, porque puede ser por adopción. Sí, claro, no. El caso de San José, por adopción. Claro. Pero una adopción que ya la hemos explicado en su momento, que también tendremos espacio, porque sé que Radio María lo tiene en su panorama, lo tiene avisorado en su panorama, es de hacer un encuentro también con San José. Hombre, claro. Cotidiano, y ojalá tengamos nosotros la fortuna de estar ahí conversando al respecto de San José. Pero bueno, sea en el caso de San José putativo, o sea en el caso de una generación natural, se participa de la naturaleza. Por eso es que absolutamente errado hoy todas esas teorías transespecie en las cuales el hombre puede decirle hijo a un animal. No, es ilógico, es incoherente e incongruente, porque el animal no participa de su misma naturaleza. Claro. Es la naturaleza humana y la naturaleza animal diferente. Entonces, el hecho de que nuestro Señor Jesucristo, volviendo a nuestro caso puntual, y de aquí pasamos a algo que se relaciona profundamente con la Santísima Virgen, en Marcos 14, nuestro Señor dice, yo me lo imagino mirando al cielo, Abba. Recordemos cuando nuestro Señor es apelado por los apóstoles y discípulos, y le piden que le enseñe a orar. Y él dice, Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Cómo habrá sido ese Padre nuestro Señor? Esa postura física de nuestro Señor, habrá hecho una genuflexión, habrá mirado al cielo, habría hecho toda la oración mirando al cielo, el tono de voz de nuestro Señor. ¿Por qué no? Habrá entonado nuestro Señor el Padre nuestro, a manera de cántico y no solo rezado. Bueno, Abba. A propósito, ahora es muy importante señalar, porque en la radio siempre hay que ser muy puntuales, no quiere decir que Dios, como Jesucristo es Dios y hombre, Dios le ora a Dios, no. La oración de Jesucristo a Dios es como hombre. Dios tiene dos naturalezas, la divina y la humana. Entonces, ese Dios, ese Jesucristo, en su contexto, en su condición de humano, anteponiendo que es humano y es divino, pero en su contexto, en su naturaleza de humano, es como le ora al Padre. ¿Cierto? Así es tal cual. Y eso nos daría para unas dos, tres aulas de Cristología, claro, considerando la humanidad santísima de nuestro Señor, las potencias. Por eso en Dios hay dos voluntades en Cristo. Sí, hay dos voluntades. Hay dos voluntades en Cristo. La humana y la divina, pero que no difieren y coinciden. Porque si no fuese así, estaríamos entonces cuestionando la unión hipostática, la hipóstasis.
Bueno. Entraría ahí la ciencia infusa, etcétera. Hay que tener suma prudencia y cuidado Mucho. en términos de el verbo que se encarnó en María y que tomó la naturaleza humana y que actuó como humano, Así es. siendo Dios. Entonces surge una serie de preguntas, pero quería hacer una anotación. Sé que el orientador del programa Camilo nos lo permite. Él ahora enunció y no, me alegró sobremanera, hablando de la expresión de Jesucristo a su Padre, Abba, Padre, para relacionarse con Él y para darlo a conocer, porque Él dio a conocer a Jesucristo. El término de la filiación, Filiación. el término filiación, filius, fili, hijo. El hijo, ese ser que participa de la naturaleza del Padre. Entonces hay que coger los términos: hijo, filiación y naturaleza. Jesucristo llama al Padre Padre porque Él tiene la naturaleza divina. ¿Quién más que él tiene el derecho? Exactamente. Entonces por ese concepto nos entramos en la filiación de María. Ahí está. Por ese mismo Esa lado. es la clave. De ese mismo lado, tengámoslo en cuenta, es que la Santísima Virgen María, Madre del Hijo de Dios, ¿cómo se da esa relación? ¿Cómo se da? No cómo será. No, ¿cómo se da esa relación? Así como la de Jesucristo, relación por naturaleza, naturaleza divina. Ese es Jesucristo. Y la Virgen que dio vida, concibió y dio vida al Verbo encarnado, ¿cómo entra en esa relación con la Trinidad? No, esto es una cosa, aquí, miren lo que dice solamente en esta línea San Juan Pablo II, citando, repito, Marcos capítulo 14, versículo 36, dice, Abba. Nuestro Señor le dice al Padre, primera persona de la Santísima Trinidad, le dice Abba, mientras dice mamá a María. El mismo afecto que nuestro Señor Jesucristo dispensa para con el Padre, diciéndole Abba, ¿cuántas veces le dijo a María mamá? Y con ese mamá a María está poniendo todo su afecto filial y está reconociendo la maternidad de Nuestra Señora. Entonces entramos en nuestra primera palabra clave, que es la maternidad. Aquello que terminó dividiendo inclusive a los cristianos en un principio, porque yo digamos que de alguna manera exculparía a varios de ellos, porque la teología se estaba desarrollando. Inclusive Sí, claro. Tertuliano, Orígenes, tuvieron no sé cuántos traspiés en medio de las elucubras eso es especulaciones cierto. que hicieron, pero de alguna manera de buen espíritu. Sí, señor. Impresionante. Pero en el sentido de que el pueblo cristiano quería de alguna manera dejar de manifiesto, o manifiesta más bien la grandeza de la Santísima Virgen. Inclusive se presentó dentro de las primeras comunidades cristianas que le rindieron un culto de latría a la Santísima Virgen. Ahí llegó la iglesia y acomodó bien, favor, las sí. cosas no son así, Sí. pero eso ayudó también Hubo- posteriormente. Hubo confusiones, Confusiones doctrinarias. dada la excelencia de la persona. Una grandeza, yo diría, ¿cómo se dice? Cuando una luz me da, un resplandor me deja ofuscado. No, hay un nombre, Iluminación. una iluminación, pero el destello de la Santísima Virgen es tan grandioso que La irradiación. la irradiación de la grandeza de la Virgen lo deja a uno como un poco fuera de foco. Y Sí. eso sucede cuando uno lee estas líneas. O sea, nuestro Señor, claro, el atrevimiento espiritual de nuestro Señor Jesucristo al decirle Padre a Dios, Y mamá la Virgen. y luego va y le dice mamá a la Santísima Virgen. O sea, fue y rezó el Padre Nuestro, después se encuentra con nuestra Señora y le dice mamá. O sea, una cosa que uno ve como hay la unidad de criterios que obviamente nuestro Señor guarda. Oye, es que tenerlo muy claro, guarda, porque yo creo que eso a veces se le pasa a uno. Guardaba, no guarda. Naturaleza humana y divina están ahí.
en el cielo. Que nuestro Señor Jesucristo guarda esa unidad de criterio, esa misma filiación, como bien lo decía Ramón, que le devota al Padre, ¿cierto? Esa filiación que está íntimamente ligada al Padre, está también íntimamente ligada ¿a quién? A la Santísima Virgen. Sí, claro. Entonces de alguna manera, guardadas las infinitas proporciones, hay una igualdad de condiciones en esa línea y en esa filiación de la Santísima Virgen. Entonces nos da camino, nos da claridad en esta exposición que estamos haciendo, de que cuando Jesús, Verbo encarnado, habla al Padre y le dice Padre, Abba, nosotros nos podemos hacer la siguiente pregunta, pero es de nuestro supuesto, por nuestra incapacidad, por nuestra limitación, por nuestra naturaleza. ¿Cómo podríamos entender el amor de Jesús llamando a su Padre Padre? ¿Cómo sería ese amor? ¿Cómo será ese amor? ¿Cómo es? Nunca vas a saber, Ramón. Nunca voy a saber cómo será ese amor. Pero vas a ver, me da cabida. El amor del Padre, Filimi, por el Hijo. Exactamente. No, entonces ahí hay Y un asunto perdón, que a mí... para que legues. Y luego, el amor de ese mismo hijo a la mamá en el transcurso. Ya se me complicó, pero entonces, en el buen sentido. el asunto Sí. es como que no nos lo desliguemos porque todos de estos personajes. Pero en el buen sentido, Ramón, no, mira, y lo que tú has dicho al inicio del amor transformante y esa palabra clave de filiación, queda claro el principio. El amor de Dios transforma. Y cuando hablamos, ahora nos puedes explicar un poco más eso, cuando hablamos de una relación con Dios, es más conveniente para la criatura ser amado que amar. Claro, porque es más grande el amor que desciende que el que asciende. Nuestro amor siempre va a ser menor que aquel que desciende, que es el amor de Dios. O sea, que es más favorable para la criatura ser amada que amar, en el caso de Dios. Claro, Juan, el discípulo amado, tan amado que recibió semejante regalo de custodiar a la Santísima Virgen hasta el momento de su asunción. Pero aquí hay dos cosas en la línea de esa transformación, Ramón. Yo veo que Ramón está aquí, que se habla, espera y verá, Ramón. Nuestro Señor Jesucristo se refiere a la Santísima Virgen como madre, y esa madre, esa manifestación es una manifestación cariñosa de nuestro Señor Jesucristo hacia con la Santísima Virgen. Por lo tanto, ese dispensar amor a la Santísima Virgen al momento de decirle madre, transforma a la Santísima Virgen. Y transforma a la Santísima Virgen también cuando se convierte en una hija predilecta del Padre, como bien lo deja claro el ángel en el momento de la anunciación. Entonces, después otro momento en que ese amor se manifiesta porque el Espíritu Santo va a realizar el milagro en la Santísima Virgen. Es el amor del Espíritu Santo que concibe en el vientre de la Santísima Virgen. Son tres amores que confluyen en la Santísima Virgen. Uno diría son como tres lazos de oro, tres lazos amorosos de oro, que elevan a la Santísima Virgen y la sacan del contexto común de la naturaleza humana. Oiga, por Dios. Ahí, explíqueme la transformación, Ramón. Sí, no. Es decir, entiéndase bien, la sacan de la naturaleza humana. De las concepciones de la naturaleza humana. Y no pierde su naturaleza. Sí. No la pierde, exactamente. Es que es bueno, esas precisiones son buenas darlas porque después exacto, caemos Camilo, ahí, nos rompemos el pie. Para entenderla, que esa criatura de naturaleza humana, la Santísima Virgen María, es decir, esa criatura, deducimos de ella la escogencia que el Creador hizo de ella para llenarla de amor con el Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, para hacerla no exclusiva como criatura, sino predilecta para la misión que iba a cumplir. Singular, como la llama singular, la Iglesia, una criatura toda singular. Entonces, ahí abrimos la puerta del amor. Eso me parece muy importante porque nuestro Señor le decía mamá, así como pues mecánicamente, como pues no decirle María porque quedaba mal decirle mamá, no, era un mamá que es desbordante de amor.
O sea, la relación filial entre la Santísima Virgen como madre y su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, no tiene comparación en toda la historia de la humanidad. Entonces, allá había una nota característica del amor y un amor transformante. Un amor transformante, has dicho perfecto. La transformación de la Santísima Virgen María por el amor de Dios, del Padre, por el amor del Hijo y el Espíritu Santo, que es el amor en ella. Entonces, ¿cómo no ver esa persona, María Santísima, que le decimos con nombrecito y apellido, María Santísima? Es decir, la exclusividad, no, la excelencia del amor. Entonces, ahí es donde nosotros queremos significar, en esa escogencia, el amor, la inmensidad, la excelencia del amor que la Virgen recibió para poder ella amar. O sea, 3 amores infinitos que confluyen en la Santísima Virgen. Exacto. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entendiéndose que lo que cautivó a Dios de María fue la correspondencia. Exactamente. Entonces, eso es muy importante. Y en algún momento lo hablamos conversando del Sagrado Corazón de Jesús, que las devociones a veces las tomábamos simplemente como si fueran un cajero automático. Como la Virgen me quiere, que me haga el milagro, pero yo cómo le manifiesto ese querer a la Santísima Virgen, al Sagrado Corazón, a los santos. Eso es un contrato bilateral. Bilateral. ¿Y qué mejor retribución de una criatura para con la Santísima Trinidad que la retribución de la Santísima Virgen? Explíqueme eso, Ramón. Sí, la retribución de la Usted me dirá si me lo explica ahora o en la eternidad. Pero puede comenzar. Podemos comenzar porque lo de la eternidad lo que pensamos aquí. Estamos en la eternidad. Aquí, ¿no? Verdad que este programa es atemporal, estamos en la eternidad. Sí, ¿cómo? Adelante, no Ramón, se no hay preocupe, problema. no, No hay exactamente. Es decir, el amor de la Santísima Virgen María, que no, cuando nosotros decimos, yo, tú, nosotros, o alguien dice, yo me siento muy amado por la Santísima Virgen María. Expresión desde mucho. Sí. Mucho cuidado para muy coloquial. Muy coloquial. O más coloquial todavía, bendecido por Dios. Oye, uno esa expresión por ahí. Es amado por Dios. Sí, sí. Amado por Entonces, ahí nos estamos dando indicadores o muestras de el amor que viene de Dios, porque el amor viene de Dios. El amor, atención, el amor no viene de la Virgen, ni viene de ti ni de mí. El generador del amor es Dios. Vienes de Dios. Y la definición está clarísima en su prólogo, la da San Juan, cuando dice Deus caritas est. Exacto. Entonces, ahora dijo Camilo, eso en relación al amor. Si el amor sale de Dios, qué bueno. Es ser consciente de que es mucho más bueno sentirse amado, ser amado de Dios. A ver, Camilo, ¿cierto que sí? Para poder entonces nosotros entrar a la inmensidad del amor que Dios dio a la Santísima Virgen María en la designación que tenía para ella, en la predestinación como madre, no alcanzamos a dimensionar el amor, es decir, ¿cómo decimos? La inmensidad. La inmensidad, por eso los ángeles se preguntaban, la inmensidad Ramón, del amor para pues porque, es esta, ¿no? ¿Quién es esta? Se preguntaban los ángeles. Porque claro, ellos percibían, intuían y de alguna manera verificaban, porque tenían una relación especial con la Santísima Virgen, que había un amor desbordante de Dios para con ella, que ni siquiera con los más altos serafines de las cohortes celestiales. ¿Quién es esta? O sea, cómo desde el primer momento de la concepción de Nuestra Señora en el vientre de Santa Ana, esa predilección del amor transformante se empezó a verificar. Empezó a verificar, exactamente. Porque, es decir, desde siempre, desde la concepción de la Madre de Dios, la inmensidad del amor, porque ella, en términos de nuestra terminología, iba a ser el foco de amor, el centro de amor, el océano de amor para las criaturas. Pues iba a ser, y lo es. Y acudimos a ella diciendo, Madre. Nosotros le decimos Madre, así como le dijo Jesús. Hombre, escuchándoles de manera atenta, quisiera traer un comentario, esperando que este no sea herético.
Oído, recordemos, Orlando, podemos tener lapsus en el programa. Claro. No hemos recibido todavía el premio Ecclesia Pontifice, no creo que estemos postulados. Pero es bueno que cualquier observación que tengan la hacen en los canales de comunicación de Radio María. Me pueden escribir también a teología con el profe Camilo, sea en YouTube, en Instagram o en Facebook, teología con el profe Camilo. Oiga, esta herejía, tal cosa. O no, qué bueno que comenten, entonces ya saben que pueden interactuar con nosotros. Adelante con la tesis, prepárense. Hoy todos están ahí con agenda y con lapicero, Orlando, para que sepan. La cuestión es la siguiente. Claro que todos los pensamientos en esta materia que uno tenga deben estar ordenados a un acto de sencillez, de humildad. ¿En qué sentido lo decimos? No porque seamos humildes, sino porque el pensamiento que uno tenga no tiene que ser el verdadero. El pensamiento verdadero lo da es el magisterio de la Iglesia, no uno. El pensamiento de uno está a las órdenes del magisterio de la Iglesia. La Santísima Virgen María fue de naturaleza humana, no de naturaleza angélica. Sin embargo, el amor que le tuviesen a Dios todos los ángeles, serafines, arcángeles, en fin, todo ese mundo de criaturas sobrenaturales, no amó más que la Santísima Virgen María a Dios. María amó a Dios, ama a Dios más que todos los ángeles. No. Yo me atrevo a certificarlo, pues, teológicamente. Y yo estoy Orlando. diciendo lo mismo. Es más, el principio es el siguiente. Es más, la Mariología va más allá. Tome el amor de todos los ángeles, pero incluya en esos ángeles los ángeles apóstatas. O sea, asuma que no apostataron y que no se levantaron contra Dios. Entonces usted tiene el 100% de los ángeles ahí juiciositos en el cielo. Asuma toda esa virtud y santidad de esos ángeles, el amor de esos ángeles. Listo. A. El término B, el amor de todos los hombres, siendo todos los hombres fieles a la gracia de Dios desde Adán y Eva hasta el último de los hombres. Todos siendo fieles. Sume esos dos amores, A más B, naturaleza angélica más naturaleza humana. Ese amor de ellos hacia Dios no es comparable con el amor que la Santísima Virgen Y podría decir alguien, y es que un ser humano puede amar en ese más volumen, por emplear un término tan Sí. inapropiado. Inefable. Y no estaba llena de gracia. Claro. Ahí está la justificación. Lo dice San Agustín, una gota de gracia vale más que toda la creación. Y María es llena de gracia. Entonces uno dice, ¿cuánto vale María? Exactamente. Es decir, es tan sencillo. María llena de gracia. No consta en la Sagrada Escritura ni en la creación de ángeles, ni arcángeles, ni de querubines, ni serafines, que están al servicio de Dios, como la Virgen María humildemente está al servicio de Dios, que es el otro término que tenemos acá más adelantico. De esclava. Esclava es exactamente, pero acá en este caso, sí, la Santísima Virgen María, predestinada a la maternidad divina, recibió tanta gracia, como lo ha explicado Camilo, tanta gracia por encima de todo lo existente, de tal manera, es el amor. Es decir, la gracia convertida en amor, y el amor convertido en gracia, transformación de la Santísima Virgen María, que el único que puede explicar esto que estamos diciendo aquí, el único que lo puede explicar, de tanto amor que recibió la Virgen y la respondencia y correspondencia de la Virgen a Dios. El único que puede explicar esto es Jesucristo. Entonces, eso nos da pie para que despidamos la primera parte de nuestro programa y nos encontremos en un segundo momento con ese amor transformante de la Santísima Virgen. María, mujer, madre y esclava. De nuevo,
en estos misterios de la Santísima Virgen, y estamos hablando del amor, ese amor transformante, quedamos, ya Ramón nos puso una tarea, y es de, apenas lleguemos a la eternidad, la primera pregunta es, ¿cómo es ese asunto del amor transformante? Porque es un misterio. El amor nos transforma, el amor nos santifica, el amor nos lleva a la conversión. ¿Cómo fue el proceso transformante y enriquecedor que fue viviendo la Virgen a lo largo de su vida terrena, que la colmó de gracia y bendición cada vez más y más y más? Acudamos, mi querido Camilo y Orlando, a una dicción doctrinal de Santo Tomás de Aquino, para darle un poquitito de claridad a ese amor transformante. Doctor Angélico. Doctor Angélico, exactamente. ¿Qué dijo Santo Tomás de Aquino en términos del amor? Nosotros estamos aquí haciendo una simbiosis, es decir, una mezcla maravillosa de amor y gracia, y yo estoy proponiendo que el amor se convierte, el amor es gracia y la gracia es amor. Lo estoy uniendo, pero son de la misma naturaleza. ¿Qué dice Santo Tomás sobre el amor? Uno, nosotros, criaturas, para poder amar, dijimos hace un momento, tenemos que recibir el amor y aceptar el amor. O sea, fuimos amados primero. Pero fuimos amados primero. Entonces, ¿cómo vamos a concebir de alguien que dice, no, es que el amor que yo le tengo a Dios, yo amo a Dios, la criatura amando a su creador? Claro, el mandato lo dice en los mandamientos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Sí, Señor. Le faltó decir hasta donde pueda. Hasta donde pueda. Entonces, exactamente. Sí, o sea, la naturaleza humana en el fondo es creada para eso. Para eso. La Ahora finalidad. sí, es creada para amar. Es decir, entonces lo que tiene que hacer es recibir amor, el amor. Pues no me tome como chiste eso. Pero no, es que pero la limitación humana sí. para ese reto, hombre, entonces, O sea, llévelo hasta el límite. exactamente, hasta el recibir. límite que usted pueda. Hasta el límite que Esa es pueda. la santidad. Esa es la Es santidad. que la santidad no puede medir con el mismo rasero No. de todo mundo. La santidad es lo que usted como persona individualmente tomado alcance a alcanzar. Perdón la redundancia. Allá voy a llegar para que tengamos en Y ahí cuenta ya esto. nos vamos haciendo una idea. Yo creo que los oyentes, internauta, telescuchas, están muy pendientes de lo que está diciendo Orlando, porque yo por lo menos ya lo relacioné aquí de primer impacto con la Santísima Virgen. O sea, cómo ese comentario afecta la reflexión que estamos haciendo sobre la Santísima Virgen. Es un misterio cómo esa naturaleza de la Virgen daba como arca de la alianza para que en ella se depositaran esos tres amores. No, sigamos con Santo Tomás, eso es cuestión... Cuestión, libro 1, cuestión 20. Libro 1, cuestión 20. Cuestión 20. Tomen sí. nota pues ahí. Sí, Muy bien. entonces, en ese sentido, recibe el amor y el que recibe el amor abre su vida, su mente, su corazón al amor para poder darle cumplimiento al mandamiento. Aquí abrimos una especie de de guioncito. ¿Cómo abriría en el ser de la Virgen el corazón y la mente de la Virgen para recibir el amor de Dios? No sé. Pregunta. La disposición. de La Santísima. disposición. Entonces, ¿qué pasa con esto que estoy diciendo? Porque más de uno dice, sí, yo amo. O esa, pero qué persona tan santa. Esa persona, ¿cómo amará a Dios esa persona tan santa que la vemos en el medio? Y bueno, y los que pasaron y los que pasarán. Esa persona sí ama a Dios, qué santidad la que tiene. Mire la devoción a la Santísima Virgen María, mire esa persona. Y entonces decimos nosotros desde nuestro escritorio, esa persona, ¿cómo amará a Dios? Pues amigos, dice Santo Tomás en su explicación, que la da precisamente, de esa cuestión, de que la persona
que nosotros decimos que es muy santa. No es santa porque ame más o mucho a Dios. Una persona no es santa porque ame mucho a Dios. Porque la veamos que ame mucho a Dios. Una persona es santa, dice Santo Tomás en su aclarando, porque es muy amada de Dios. Eso es un misterio. Ese es el misterio del amor. Porque es muy amada de Dios. Esta Virgen bendita, Madre nuestra y tuya, Madre de Jesucristo, ese amor, la excelencia del amor que recibió de Dios, porque la encontró dispuesta a recibir ese amor, de tal manera que, como interpretemos, ganó, es decir, fue seleccionada, o mejor, seleccionada no, predilecta para ser la madre del Creador. Por eso, lo que quiere decir que ninguna de las criaturas que Dios creó, ninguna tenía la predisposición y la disposición de recibir tanto amor de Dios para amar, para que fuera la madre de Dios. No, atención, que no quede aquí una duda desde el punto de vista teológico. Oído, aquí nuestro árbitro teológico. Sí, adelante, Orlando. Árbitro sin pito. Bueno, la Escritura nos dice que en Dios no hay acepción de personas. Uno no puede decir que Dios ama más a una persona que a otra. No puede. El amor de Dios se da incondicional, se da a borbotones. Esto es un misterio. La medida del amor no es igual en todos. Unos aman más, otros aman menos y habrá quienes no amen. Eso es un misterio. Pero la capacidad de amor de una persona que llega a lo que es capaz, esa es la santidad. Es decir, es un misterio porque Dios puede recibir más correspondencia de fulano que de perano, pero el amor de Dios se da a borbotones para quien lo quiera recibir y corresponder en la medida que sea, que esté dispuesto de buena voluntad y sea capaz. Que no haya que dar esto de que lo que pasa es que mi Dios me ama menos que a mí. No, señor, no, Dios ama, atención, que Dios ama. Eso sería una consideración ya muy doméstica, pues sería como aterrizar muy domésticamente el concepto. Pero eso es un misterio también. Puede haber suspicacias por ahí en ese sentido. Uno podría, entonces ahí podría decir a alguien, entonces, el demonio, a pesar de su apostasía, sigue siendo amado por Dios. No respondamos. Dios no puede dejar de amar. Dios es amor. Ahí está el asunto. Dios, la naturaleza de Dios es el amor. Entonces hay que saber hacer una lectura muy bien de esa palabra. Yo la puse muy radical, pues. Sí. De una vez me fui al demonio para que la cosa quedara. Está bien, Camilo ha dicho que es una consideración muy doméstica y lo es. Pero hay que dejar que en radio no queden interrogantes de pronto sin aclarar. Entonces, un poco. Fíjese que los bautizados lo somos por voluntad de Dios. Hay gente que no está bautizada. ¿La ama menos Dios? No, es escogencia, es vocación, es llamado, pero no es más o menos amor de Dios. Eso nos lleva a otro programa. Sí, claro. Y exactamente porque aquí ya estamos recibiendo, Ramón y Orlando, ya recibimos unas pistas muy profundas para pasar a nuestro segundo concepto, que es mujer. Exactamente, o sea, esa mujer, porque en la intimidad, eso de mamá, hijo, pues digamos que era mucho más común y cotidiano, pero llega un momento en que 30 años... Pasemos a esa mujer, al término, esa mujer, de quien estamos hablando, esa mujer que encantó a Dios, es por la respuesta. Un discriminador. No. Sino que hubo una criatura en la humanidad, y la tomamos desde cuando comenzó hasta cuando vaya a terminar. Hubo una persona que amó y amó más que todas las personas. Sí, es el amor. Es el amor. La correspondencia inefable de la Santísima Virgen a la predilección de Dios. Exacto, esa es la tesis del amor. Pero bueno, se daba en función de ese amor, esa relación filial
que la podemos que nosotros, implica naturaleza. eso, que la contemplamos de una manera más doméstica. Sí, sí, sí. En la casa de Nazaret llega un momento en que nuestro Señor deja a Nuestra Señora en Nazaret e inicia su vida pública. Y se encuentra con ella en algún momento y le dice mujer. Aquí San Juan Pablo II nos dice. Ya no mamá. Ya no, curioso, entonces él dice acá, y eso es muy importante tenerlo claro, dice San Juan Pablo II, al encontrarse con ella la llama mujer. ¿Por qué? Para subrayar que él ya solo recibe órdenes del Padre, se entrega a la vocación mesiánica. Pero también, oído San Juan Pablo II, pero también para declarar que ella no es simplemente una madre biológica, sino que tiene una misión que desempeñar como hija de Sión y madre del pueblo de la nueva alianza. Qué claro nos habla el Papa, Ay, qué clarísimo, porque ahí ya nos presenta. Porque es la síntesis y la perfección aquí, que es complicado. Exactamente, pero en ese texto encontramos cómo ya nos presenta que no es exclusiva madre del hogar de Nazaret, ¿no? Ya salió de ahí, ya salió una de madre doméstica, no. Es la madre de Sion, la madre del cielo, la madre de la humanidad, la madre espiritual de todos los vivientes. Nos está presentando la Santísima Virgen María, nos está hablando ya de su maternidad pues es que yo diría, espiritual. Claro, no, porque ese término mujer, aquí en este contexto de San Juan Pablo II, es más amplio. Dentro de esa lectura de la Sagrada Escritura, incluye esa maternidad también de la Santísima Virgen. Por la vocación a una santidad, es en un plano sobrenatural. Aquí lo dice San Juan Pablo II, no es que porque uno se puede quedar madre de Dios, bueno, madre biológica, porque estuvo en su vientre 9 meses, la naturaleza humana, nos quedamos cortos, no se quede ahí. La maternidad no va nos mucho más ahí. allá. No nos quedemos ahí. Que nos ayuda a entender un poco domésticamente esto tan profundo que se viene abocando es esto. Cualquier mujer que no tenga la misión maternal universal, cualquier mujer ante el hijo que se va, porque Cristo se despidió de la Virgen. ¿Usted se imagina esa despedida? Pública. Entonces, cualquier mujer, con toda razón, atención, mi hijo no se vaya. A ver, hagamos un ejercicio ignaciano. Bueno, un ejercicio ignaciano, no sé. Camilo, estoy hablando. Un ejercicio ignaciano. Es decir, sentimentales somos. No, pero es así. Está muy lindo, muy lindo. Nuestra Señora ya sabía por esas conversaciones íntimas, en el desayuno, en el almuerzo, más íntimas aún cuando ya San José había partido para la eternidad, más íntimas aún entre Nuestra Señora y nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen, seguramente custodiada por los ángeles, de alguna manera la presencia espiritual ahí, evidente del mismo San José. En esas conversaciones Nuestra Señora sabía el momento y la hora en que nuestro Señor iba a partir. Claro, ¿y a qué iba? Orlando, y llegó la noche anterior a ese día de la partida. ¿Usted se imagina ese encuentro de sentimientos entre la Santísima Virgen en su humanidad, sabiendo que tiene que darle rienda suelta a esa vocación mesiánica, a permitirle, a no entregarlo al mundo? Ella sabe que está entregándolo en el fondo a la muerte, su Claro. misión, a la redención del género humano. Esa noche, yo creo, no sé, la iglesia dirá en su momento, Nuestra Señora pasó en vigilia de oración esa noche anterior a la partida de nuestro Señor Jesucristo. Es que empezó el dolor de María de manera muy lacerante. Los dolores. Claro, porque se llegó el momento de cumplir tu misión. María no le dijo, cuídese mucho, que es lo que le va a pasar. Cualquier mamá hubiera hecho eso. Pero es que la misión de María, la maternidad universal de María, no era desanimar al hijo. Seguro que lo alentó a esa misión terrible que iba a cumplir. Y desgarrándose interiormente la Virgen, porque voy a dejar de estar en la presencia de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero la vocación, porque ahora la obediencia es al Padre, la vocación está primero. Nuestra Señora estuvo en oración, al otro día muy seguramente el desayuno cargadito, porque nuestro Señor iba con una caminada larga, una jornada larga de camino, en esos soles tórridos del oriente, y nuestro Señor se despide de nuestro Señor Jesucristo en la puerta de la casita de Nazaret, muy temprano,
nuestro Señor con todo ahí listo ya para salir. Parte nuestro Señor después de un beso sencillo, digamos, simple pero profundo, y un abrazo, en que nuestra Señora, en el momento en que abrazó a nuestro Señor Jesucristo, sintió en su pecho los latidos del Sagrado Corazón de Jesús. Empezó la pasión para los dos, Empieza de alguna manera la pasión ahí, ¿o no, Ramón? Sí, yo estoy agradeciendo a Camilo y a Orlando que nos han colocado en una analogía con San Ignacio de Loyola, esa composición del lugar, qué cosa tan tenaz. Y me alegra mucho, porque nosotros somos humanos. Claro, es que porque nosotros nuestra tenemos, Señora no dejó de ser humana, lo dijimos ahora. Exactamente. Llegó ese momento. Qué dolor. Inclusive en algún momento de retiros espirituales ignacianos, en algún momento, hicimos alguna meditación, que es hablar con Dios, uno mismo, en términos de un misterio. Llegó el momento que acaba de escribir Camilo, muy apoyado por Orlando, de que traducido, tengo que cumplir la misión del Padre. Y Nuestra Señora, como decía Orlando, animándolo. Y animándolo, y no sabemos la hora y la preparación pues que haya hecho esa personita de Jesús y de esas personas de Jesús y de María para irse a tremenda misión. Bueno, el deseo del Padre, la redención del género humano, todas estas cositas sencillas y humanas, qué lindas. El beso, el abrazo, madre, me imagino, como decimos, protégeme, madre, porque yo soy tu luego es que nuestro Señor dio 2 pasos y nuestro Señor, no, venga que yo necesito otro abrazo. O sea, el segundo abrazo. Consideremos eso, es decir, la composición del lugar, linda. De verdad, y nuestra Señora ve que se aleja nuestro Señor, el sol le da de frente a nuestro Señor Jesucristo, por lo tanto la sombra se va haciendo cada vez más larga a medida que Él va avanzando. Refracción y reflexión del sol. Sí. Nuestro Señor se va alejando, nuestra Señora ve esa túnica que ella misma cosió con sus manos santísimas. Adentrémonos en eso, que según la tradición fue creciendo esa túnica inconsútil, que en el último momento, después de bajar el cuerpo de la cruz, los soldados se iban a jugar, porque de tal manera era preciosa que no la rasgaron. Esa túnica inconsútil que fue creciendo con nuestro Señor Jesucristo a lo largo del tiempo. Nuestro Señor ve que Él se alejaba y de pronto, cuando todavía es perceptible la fisionomía de nuestro Señor, Él se gira y levanta la mano para darle una última despedida a la Santísima Virgen, nuestra Señora ahí rezando. San José susurrándole al oído, los ángeles ahí dispuestos. San José... Ay, caramba. O sea, el dolor de Nuestra Señora, de alguna manera, combinado con esa alegría, porque este hombre, el hombre Dios, dio su primer paso para atender la voluntad del Padre. Ahí está María y mujer. Bien sencillo, esta mujer, que le tocó vivir esa experiencia y se prolonga en la humanidad de las madres y se prolonga en los hijos. Ese hecho nos lleva a que en esa transformación por el amor, es decir, el amor transformante de las personas, nos dice Benedicto XVI por ahí en uno de sus pensamientos, solo el sufrimiento prepara, dispone, solo el sufrimiento dispone para la perfección, para cumplir la misión. Solo el sufrimiento entendido con voluntad, decía, aceptado como tal, como sufrimiento, ese nos predispone a la gloria eterna, dice Benedicto en uno de sus pensamientos espirituales. Acrisola. Allí empieza a acrisolarse de una manera más espléndida y especial el corazón de la Santísima Virgen con ese sufrimiento desgarrador de esa primera despedida, porque ya había tenido un dolor a la hora de la pérdida del hallazgo del niño Jesús en el templo. Pero aquí un dolor, y como bien decía, yo me uno al pensamiento, Orlando, que tú explicitabas ahora al respecto de ese inicio de pasión. De alguna manera la Virgen, así como tenía un anhelo desbordante de recibir la comunión y se lo dice explícitamente a nuestro Señor, le pide la celebración de la Eucaristía en las bodas de Caná con esa indirecta muy diplomática y maternal que le dice, se acabó el vino. O sea,
en el fondo necesitamos que sea el milagro aquí. Nosotros le dicen, no, no ha llegado mi hora. Bueno, todos esos deseos de la Santísima Virgen, ella como reina de los profetas, va visualizando de alguna manera que la vocación de nuestro Señor se va realizando. Pero ella, y aquí entramos al tercer y último concepto muy importante, ella sin sobreponer, sin sobreponer no, es que la comparación aquí no viene al caso, o la aclaración no viene al caso, porque la voluntad de la Santísima Virgen siempre coincidió y coincide con la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. He aquí la esclava del Señor. Eso, entonces ahí, por eso es que entra la palabra esclava, mujer, madre y ahora esclava, porque ese amor desbordante que la Santísima Virgen recibió de Dios, que la transforma y que a su vez ese amor lo transmite hacia nosotros, la convierte también en la esclava del Señor, o sea, aquella que está totalmente dispuesta en su humildad para hacer la voluntad del Padre. Y eso también es, o sea, otro misterio, Ramón y Orlando. Otro misterio, y bueno, tenemos el término viviente de los términos que hemos trabajado hoy. Esclava del Señor es la enamorada del Señor, la sirviente del Señor, el camino de la humanidad para llegar al Señor en esa comunicación íntima de Jesús con su madre y su madre con Jesús, de Jesús con el Padre y el Padre con Jesús, de María con Jesús y de María con el Padre y de María con el resultado que es la redención de la humanidad. Todo esto es efecto de la humildad, de la entrega, del servicio, de la humildad, y todo esto suma, es decir, lo consideramos como amor de Dios en el amor de María a sus hijos. Así es un coloquio de amores. Y esa esclavitud, alimentada por esa disposición de alma de nuestro Señor Jesucristo, en su persona también, su naturaleza divina, de llamar a Nuestra Señora como madre, y ella como mujer, que viene a jugar el papel protagónico para que en la historia de la salvación se dé la oportunidad de que el hombre pueda recibir de Dios el perdón de sus pecados, la redención del género humano. María como mujer, María como madre y María como esclava. Y San Juan Pablo II nos va a decir, en efecto, cuando nuestro Señor Jesucristo, refiriéndose a Lucas 8:21, nuestro Señor dice, mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. En efecto, María, dice San Juan Pablo II, es un modelo de escucha de la palabra de Dios y de docilidad a ella. María modelo, como esclava, como mujer y como madre. ¿Quieres agradar a Cristo? Sumérgete en María. Reflexiones mariológicas que te llevarán de manera segura al corazón de Dios. María, la hija predilecta del Padre. Una invitación especial de Radio María de Colombia para conocer profundamente a la Madre de Dios.